¿cuáles son los desafíos de Finning en la industria minera y sus prioridades? Bueno, muchas gracias por la entrevista y por la oportunidad de compartir con ustedes en qué estamos. Los desafíos de Finning te diría que están muy alineados con los desafíos de la industria minera en general. La minería en el mundo y en particular en Chile está pasando por un proceso de transformación, con adopción de tecnología que no habíamos visto hace bastantes años, en que buscamos reducir los costos por un lado y por otro lado aumentar la productividad, utilizando la tecnología como una palanca relevante en este sentido. Y te diría que ahí hay un primer objetivo y desafío que Finning adopta como suyo, que adoptamos como nuestro, y en el cual queremos apoyar a nuestros clientes para moverse en esa dirección. Pero no se trata solamente de eso, también hay desafíos en lo cultural y en cómo llevamos a la práctica nuestros valores como organización. Y me parece que hay un segundo desafío vinculado con aumentar la diversidad, aumentar la inclusión en nuestras organizaciones, en particular en la industria minera, a través de el aumento de participación de sectores que hoy día no están propiamente representados, como puede ser la representación femenina, de algunas minorías o étnicas, o de orientación sexual o religioso, o de origen demográfico. Y en tercer lugar, te diría que hay un desafío también propio de la industria minera en Chile y de Finning, que es hacer todo esto en un contexto complejo. Complejo por la incertidumbre tanto de las próximas elecciones como de proyectos que afectan el racional o el soporte económico de algunos proyectos, como por ejemplo la ley de royalty, o el proyecto más bien de ley de royalty, y la incertidumbre que a veces vemos de el impacto que puede tener la pandemia de COVID-19 a propósito de la actividad económica, de la demanda por commodities y de los soportes macro que fundamentan el precio de los commodities que estamos viendo hoy día. Como nuevo vicepresidente senior minería de Finning, ¿cuáles serán las acciones más importantes que realizará la compañía a corto y mediano plazo? En el corto y mediano plazo vamos a seguir avanzando con nuestra agenda de tecnología, de autonomía, para ayudar a nuestros clientes a, por un lado, reducir costos y aumentar productividad. Tenemos hoy día proyectos de implementación de tecnología con muchos de nuestros clientes que están demostrando el valor que generan para ellos estos proyectos de tecnología y autonomía. Eso como número uno. Como número dos, seguir apoyando a nuestros clientes en sus agendas de inclusión y diversidad, y para eso tenemos planes bien concretos y bien específicos de entrenamiento, de reclutamiento. Acabamos de entrenar a más de 500 mujeres en Chile con habilidades, con capacidades en el mundo técnico que antes no tenían, y vamos a seguir de manera muy intensa en eso. Y lo tercero es acompañando a nuestros clientes en este mundo de incertidumbre, en que tenemos que acompañarlos con soluciones financieras distintas, con soluciones que sean más competitivas, con alterar nuestro modelo de negocio de manera de acompañarlos en su objetivo de reducir costo por tonelada. La demanda de innovación que ha tenido la industria minera en el último tiempo ha motivado un cambio de las tecnologías. ¿Cuáles son esas necesidades que el sector requiere y que sus servicios o productos han incorporado? Hay un abanico bastante amplio, desde soluciones que están vinculadas o linkeadas directamente con los equipos, y el ejemplo más clásico o tradicional en ese sentido es la autonomía o semiautonomía, en que tienes camiones o equipos de apoyo, dozers, lo que sea, que pueden operar 100% autónomos, o una semiautonomía en que parte del proceso es realizada manualmente y parte de manera autónoma. Te diría que ahí hay un extremo del espectro, y si me voy al otro extremo del espectro, pasa por encontrar maneras de predecir el comportamiento de nuestros equipos, de predecir la duración de nuestros componentes, y a través de esos modelos predictivos basados principalmente en
análisis de Big Data y de Analytics sobre esa Big Data, de ayudarlos a aumentar la confiabilidad de la flota y a reducir los costos de esa flota. Entonces tiene soluciones que son más bien de pura inteligencia y analítica, y soluciones que están en el otro extremo de máquinas, de equipos que son autónomos en su operación. Y en ese espectro te diría que bastantes matices y bastantes soluciones intermedias. ¿Cuáles son los elementos de valor que su empresa posee y que los tiene como líderes en su área? Te diría que ahí entramos a un tema más de nuestros valores, de quiénes somos, de cuál es nuestra actitud, de qué nos apasiona como organización y como persona. Y en ese sentido la pasión que demostramos día a día, la actitud de apoyar a nuestros clientes, la disposición a hacer un esfuerzo excepcional para que las faenas, las minas vean que tienen un aliado estratégico en nosotros, es, yo creo, nuestra diferencia competitiva fundamental. Somos nosotros, la gente y el espíritu que tenemos, los que marcamos una diferencia importante. Y en segundo lugar, el respaldo y las espaldas de Caterpillar. Siendo el OEM, el fabricante líder a nivel mundial, con presencia en todos los segmentos, en todos los nichos, en todos los tipos de maquinaria, en todas las tecnologías. Cuando combinas esos dos ingredientes, yo estoy convencido que tienes una fórmula ganadora, en que tienes por un lado un excelente sustento tecnológico de calidad, y por otro lado un equipo apasionado y con la actitud correcta para hacerlo funcionar y rendir todo lo que sea necesario. Considerando que la industria no es solamente la gran minería, ¿sus tecnologías e innovaciones también pueden ser aplicadas a la mediana y pequeña? Excelente pregunta. Te diría que hay soluciones que tienen características similares, que se pueden implementar tanto en gran minería con flotas de 100, 150 máquinas, como en mediana y pequeña minería con flotas más pequeñas. Te diría que a veces el desafío no pasa tanto por la solución, sino que por el nivel de madurez, el apetito que pueden tener estos distintos segmentos dentro de la minería para moverse en esa dirección. Pero las soluciones cubren los distintos segmentos de la industria, absolutamente. En los últimos años, la tecnología en la minería ha dado un gran salto, y en base a eso, ¿cuáles son las operaciones mineras en donde sus tecnologías han sido un aporte? Es interesante, porque de alguna manera la pandemia nos demostró que podemos hacer las cosas de manera remota, y al hacerlas de manera remota, por un lado, controlamos los riesgos, ¿no? y apoyamos la salud y seguridad de nuestros trabajadores. Bajamos los costos, ¿no? Porque no tenemos que movilizar y tener tanta gente en sitios que demandan un nivel de complejidad y de costos importantes, si piensas en el transporte, los campamentos, la alimentación, la seguridad de toda esa gente trabajando en las faenas. Y ello sin sacrificar productividad, ¿no? Y te diría que eso fue un aprendizaje súper interesante. De alguna manera nosotros ya veníamos avanzando en esa dirección con centros lo llamamos centros de conocimiento centralizado, en que realizamos varias funciones que antes hacíamos arriba en faena, las hacemos de manera centralizada. Desde monitoreo de condiciones hasta tareas de planificación, tareas de ingeniería, tareas de control de calidad, y tareas de confiabilidad de la flota, que históricamente hacíamos arriba en la faena. Fuimos capaces de bajarlas a los centros, a las ciudades, realizarlas con una dotación similar, comparable, pero que nos da más sinergias para poder creciendo y manteniendo la misma calidad, y compartiendo esas eficiencias con los clientes. Eso por un lado. Y por otro lado, y te diría que eso lo tenemos hoy día presente en la mayoría de las faenas y los clientes donde trabajamos con ellos, si no en todos. Y de manera adicional tienes los impactos de la autonomía, en que hoy día tenemos camiones operando de manera autónoma, y no necesitas tener los turnos de operadores con los riesgos y con
con el impacto que eso tiene desde una mirada de seguridad y de control de la pandemia. Son transformaciones que, si bien aparecieron de manera temporal, muy vinculadas a algo muy contingente, yo creo que nos van a acompañar por mucho tiempo, con una creación de valor muy grande y muy consistente en el tiempo. Se habla de la minería 4.0, en la actualidad destinada a optimizar los procesos y la sustentabilidad, por lo que como empresa, ¿cómo se han o se están preparando para estos desafíos que enfrenta la industria? A veces el desafío de las innovaciones tecnológicas no pasa tanto por la solución técnica, sino que más bien por la solución adaptativa, por nosotros, las personas, cómo las adoptamos, cómo las hacemos nuestras, cómo empezamos a trabajar de manera distinta. Los sistemas y los softwares son bastante predecibles. Yo te diría que el factor menos predecible de eso somos nosotros, los seres humanos. Y ahí hay un desafío que todavía es permanente y relevante de generar más gestión del cambio, más conciencia del valor que crean en todos los niveles de las organizaciones, y de trabajar en base a esta nueva, te diría que fundación y elementos que pasan por tener datos distintos, información distinta, tomar decisiones de manera distinta, pensar de manera distinta y manejar nuestras operaciones de manera distinta. La tecnología va a ir avanzando, somos nosotros los que tenemos que ir acompañándola, adoptándola y haciéndola nuestra para gestionar nuestro negocio de manera distinta. ¿Cuáles son sus soluciones o innovaciones tecnológicas que constituyen casos de éxito en los que su empresa ha participado? Yo te diría que el más interesante, obvio y fácil es el de nuestro IKC, es el Centro Integrado de Conocimiento. El IKC es un lugar donde tenemos hoy día capacidades de monitoreo remoto, de planificación, de confiabilidad, de ingeniería, en que gestionamos nuestras flotas o las flotas de nuestros clientes con una capacidad de análisis tecnológico que no teníamos en el pasado, que lo hemos desarrollado tanto en nuestras operaciones en Sudamérica como en nuestras operaciones canadienses, y que representan un aumento en la eficiencia y la productividad de nuestros clientes y una reducción en sus costos que nos hace ser mucho más competitivos. Es una realidad, lo tenemos operando ya hace bastantes años, y nos ha permitido alcanzar niveles de confiabilidad y de disponibilidad física que no habíamos visto antes de la implementación de estos centros. Y te diría que en la medida que va avanzando el tiempo vamos incorporando más tecnología, más análisis, más innovación a los procesos que administramos desde estos centros, y nos sentimos muy orgullosos y muy satisfechos de ser capaces de traspasar, de compartir estos beneficios con nuestros clientes, de manera que ellos tengan flotas más confiables, de mayor productividad y de menor costo. Te diría que ahí hay un ejemplo bastante interesante. El otro, y me gustaría nombrar otro, y que no es una innovación solamente de Finning, sino que es una innovación compartida con Caterpillar, y que es la introducción de nuestros camiones eléctricos. Caterpillar siempre había estado solamente en el segmento de los camiones de transmisión mecánica, y ahora tenemos camiones diésel eléctricos, en que lo que hace el motor diésel es generar energía que se transforma o se traslada a los mandos finales, y es una mecánica distinta, comparable a la que antes tenían nuestros competidores, y ahora competimos en ese segmento también, y que nos ha dado unos resultados con una tecnología nueva espectaculares, con disponibilidades físicas muy confiables por sobre 90%, con velocidades de ciclo que son altísimas, muy superiores a lo que habíamos visto antes, y nuestros clientes están teniendo una mejora en su costo por tonelada importante por la utilización de estos nuevos modelos, que son principalmente el 794 y el 798. Y te diría que es también un ejemplo concreto de nueva tecnología, de innovación desarrollada en este caso por Caterpillar, que nos permite
acompañar y apoyar a nuestros clientes de manera distinta, ¿ah? Con equipos distintos y con un costo de oportunidad y una confiabilidad bastante distinta. Depende de la aplicación. Hay aplicación donde nuestros camiones de mechanical drive siguen siendo los más exitosos y operan de manera exitosa. Esto nos da más versatilidad y más herramientas para poder apoyar a todos nuestros clientes en toda su faena. Y es una invitación a ser parte de Netmin, ¿ah? Yo creo que la comunidad minera tiene que mantenerse conectada, tiene que ser parte de una comunidad que hable, que se conecte, que comparta mejores prácticas, y Netmin es una excelente solución en ese sentido. Por lo tanto, invitar a todos los colegas para que se hagan parte de Netmin.